Muy bien, chicos. Ahí está Marisol. Pues vamos a iniciar. Esta ocasión toca hablar de La Milla Verde, obviamente, estamos en el club de lectura de Stephen King. Este es un libro escrito en 6 partes, si no me equivoco. Lo que no recuerdo es el año, es del 96. Si alguien, no. Sí, empezó a escribirse en el 96 y es un libro que se fue publicando por partes, si no me equivoco, fue publicado en 6 partes. Es bien interesante. Hay varios tipos de escritores. Seguramente ustedes conocerán escritores que les gusta mucho hacer como estructura como toda la escaleta, el guión de sus obras. Sin embargo, Stephen King lo que hace en muchas de sus obras es empezar y dejar que la historia fluya. Este libro en particular, si ustedes se dan cuenta, no se le notan parches, no se le nota, es completamente fluido y la trama está súper cohesionada. Además de que podemos decir que es una historia corta, o sea, son 400 páginas para los que lo leyeron en formato físico. En formato digital, creo que son como 200 y pico páginas, o sea, es un libro muy corto, se lee prácticamente en una tarde. Bueno, una tarde o 2 días o una semana, depende de cuánto tiempo tengas para leer. Es un libro que se lee muy rápido, o sea, en comparativa con otros libros de la obra de Stephen King, es un libro corto. Entonces, es una obra muy interesante, e incluso antes de que Hola, el libro esté... hola, Mm, Aquí, ahí no te ven por risa, ahí. Diles hola. hola. Aquí. Hola. ¿Tú eres mi amiga? Sí, Sí, por supuesto. Sí, ¿Y pues viene para allá? sí, vete a jugar con él. ¿Y quiere jugar conmigo de mi calidos? Sí, vete a jugar Al para allá, mi amor. ratito. A ratito. Ahorita voy para allá, ¿vale? Entonces, es una obra que no se siente parcheada, no se siente, eso, de hecho, Stephen King lo llama como un experimento. Sí, en el prólogo del libro que compartieron, pues ahí habla más o menos que la obra es un experimento. E incluso antes de que el libro estuviera concluido, ya se lo había ofrecido a Frank Darabont. Todos ubican a Frank Darabont, el que hizo la adaptación de The Shawshank Redemption. exactamente. O sea, Pinchamente ahí. exactamente le dijo, pues mira, estoy escribiendo esto, échale un ojo al primer capítulo y cuando Daramont le echó un ojo al primer capítulo, dijo, yo lo adapto. Recordemos que Fran Darabont hizo, si no me equivoco, son 3 adaptaciones de Stephen King, es el que se llama aquí en México Sueños de Fuga, La Milla Verde y La Niebla. Y me parece que son de las mejores adaptaciones que tiene la obra de Stephen King. Particularmente Sueños de Fuga, es una obra muy laureada, tanto en texto, pero creo que la película le da todavía un plus más arriba, o todavía la engrandece. Y esta, si no me equivoco, tuvo como 6 nominaciones al Oscar, esta adaptación de La Milla Verde. Entonces, es una obra muy particular, eh, que le vamos a encontrar elementos que son tanto de realismo como de fantasía dentro de los elementos del universo de King. O sea, está retomando elementos como es el resplandor, que ya lo hemos visto en, por ejemplo, Doctor Sueño, en La Torre Obscura, ¿cómo se llama El de el resplandor, La Torre Obscura, Doctor Sueño, Apocalipsis. Apocalipsis. Cosas. O sea, retoma elementos de su obra, pero lo hace en un entorno más chiquito y me parece que hay una crítica social muy interesante. En este caso, por ejemplo, pues habla mucho de la segregación, habla mucho, me parece que es una crítica muy importante hacia Supersonic. Sí, mi amor, vete para allá a jugar. Córrele. Oye, ¿sepas mis ahí? Sí, mi amor. Permítame, a ver, chicos, creo que ya les había platicado, mi hijo es autista, entonces de repente, cuando no tiene algo con qué entretenerse, pues lo tengo aquí pegado conmigo. No pasa nada. Es sal para la plática. Bueno, pimienta. con confianza.
Que se una. Entonces, Exacto. a Ha ver, de me tener gustaría opiniones. Pero mi eh, amigo seis. que empiecen a participar. ¿A quién le gustaría participar? Ahorita yo les voy a ir dando retroalimentación, porque este libro esta es creo que la quinta vez que lo leo, entonces me gusta bastante. ¿Va? ¿Quién alza la manita? A ver, Caro. Hola, estaba revisando aquí lo de la fecha en que se escribió. Efectivamente salió en el 96, pero empezó a escribirlo en el 92 o 93, donde escribió un cuento acerca de lo que es pues prácticamente la base de la historia. Y me pareció bien interesante de por qué decidió hacerlo en 6 partes, ¿no? Y no en una. Creo que fue en el 96 cuando ya salió completo, si no mal recuerdo. Pero fue interesante, ¿no? Porque él hablaba sobre varios escritores que tuvieron mucho éxito al escribir en fascículos, ¿no? Entonces él tenía como un poquito de temor de hacer eso porque pues él como que en el prólogo lo dice, ¿no? No me considero tan gran escritor como estos escritores, pero bueno, lo convencieron y lo hizo, y fue tanto el éxito que tuvo que decidió hacerlo en una sola novela. Y estoy segura, segurísima, que está muy relacionado también con el de Sueños de Fuga. Tiene algunos tintes por ahí. El cuento original, de donde salió La Milla Verde, tiene muchos tintes de Sueños de Fuga. Eh, a mí este libro me ha gustado un montononal, hay muchas cosas que decir sobre él. Yo primero vi la película antes de leer el libro, no conocía el libro, ¿no? Vi la película hace muchos años y recuerdo que me impresionó muchísimo, ¿no? Ciertas escenas de las que vamos a hablar en un momento, pero pues en general me pareció una historia bien mágica, trágica, cruel, ¿no? Y que si bien no es como completamente de terror, creo que tiene escenas muy terroríficas, ¿no? Tiene pasajes muy, muy terroríficos. Los personajes son personajes muy, muy bien estructurados, me parecen bien, bien brutales, y yo creo que tuvo que hacer una investigación muy grande acerca de cómo funcionan las cárceles y esta onda del pasillo de la muerte, ¿no? De los pabellones que están dedicados a las personas pues que están en espera, ¿no? De una condena de muerte. En Estados Unidos todavía hay estados, ¿no? En donde hay pena de muerte. Aquí en México no hay, pero supongo que debe ser bien complicado, ¿no? Obviamente causa muchísimo morbo este tema, ¿no? Causa mucho el morbo, el conocer qué hay, ¿no? Detrás de esas paredes, en estas celdas, qué es lo que pasa. Y bueno, King nos da una super historia de lo que sucede allá adentro, ¿no? Eh, Dentro de lo que puedo decir es que a pesar de que vi la película y que la película además está muy, muy apegada al libro, hay cosas que sí definitivamente tienes que leer para poder entender, ¿no? O sea, sí me llegaron varias cosas que dije, ok, ¿no? Porque a mí se me hacía tan bárbaro que al Billy the Kid lo mataran así tan rápidamente, ¿no? Y perdónenme si me estoy yendo, si me estoy saltando, ¿no? De No, hecho, el dale, libro, dale. el libro está escrito así, ¿no? O sea, va dando saltos de lo futuro y luego se regresa, ¿no? Entonces, justo mis notas están como vienen en el libro, ¿no? Entonces, mi primera nota fue esa. O sea, a mí me sorprendió mucho en la película que mataran, o me frustró más que me sorprendiera, me frustró mucho que a Billy the Kid lo mataran a tiros, ¿no? Y no verlo ahí en la freidora. Eso me generó un poco de frustración cuando lo vi, pero cuando leo el libro, pues lo entiendo, ¿no? Entiendo que Billy the Kid era un muchachillo muy joven, tenía 17 años y era muy fácil que pudiera salir libre
¿no? Por la edad que tenía, y además que era bien cuentero, ¿no? Y bien que le hacía ahí al actor y era blanco justamente, ¿no? Como dice Mao. Entonces, era muy fácil, incluso Paul dice eso, ¿no? Al principio del libro, era muy fácil que le dieran la salida, pues si no viene el indulto, al menos no la pena de muerte, ¿no? Entonces, entendí por qué tenía que terminar así, o sea, por qué tuvo que haber una cierta justicia, ¿no? Y que lo mataran ahí en el pabellón de la muerte. Me pareció muy genial la comparación que King hace de, de lo que hace, como que siento que hace muchísimas reflexiones de la vida en general, pero hace una comparación bien interesante de lo que es una institución de cuidados para personas ancianas y lo compara con el pabellón de la muerte, ¿no? Ahora entiendo mucho la frase final de Paul en la película. En el libro, tengo que confesar aquí que me quedan 10 páginas para terminar el libro, entonces no sé si va a terminar exactamente con esa frase, pero ahora me hace mucho sentido, ¿no? Porque él compara estas dos. También siento que en esta forma en que nos va contando las historias, también nos plantea eh, pues la idea de que no se puede huir del destino, ¿no? No se puede huir del destino. Y lo plantea en varias escenas del libro. Una fue cuando un, este, uno de los condenados a muerte, que creo que le decían el presidente o el presi o algo así, no recuerdo muy bien, a él le dan pues ya digamos, le quitan la pena de muerte y le dan, creo que cadena perpetua y lo mandan a otro pabellón, ¿no? Y él mismo dice, pero pues no pudo huir de su sentencia, que la merecía además, este, y lo matan 12 años después, ¿no? En ese pabellón en donde él se encontraba. Entonces ahí es la primera vez que él presenta esta idea, ¿no? De que no se puede huir del destino. Asimismo, también siento que fue con la propia historia del protagonista o del narrador, que era Paul, ¿no? En donde, pues a pesar de que él se escapa, digamos, de lo que era el pabellón de la muerte y todo esto, al final de su vida, él hace como una comparación de este pabellón y es como si hubiera regresado a él, ¿no? Incluso hay personas que están alrededor de él que le recuerdan mucho a la vida que tenía en los años de John Coffey, él lo llama así, ¿no? En donde, pues, por ejemplo, compara a Percy, que es uno de los personajes más horribles del libro, con el cuidador, ¿no? Que le toca y hace comparaciones. Entonces, a mí me dio esa idea, ¿no? Como de que no puedes huir de tu destino, ¿no? Y él va a terminar en la Milla Verde, aunque ahora es un hospital, no un hospital, una institución de cuidados a ancianos, ¿no? Sufre maltratos y todo esto. Y él mismo lo dice, parece que las personas no cambiaron, ¿no? Sino el que cambió fui yo. Y es curioso porque también en estos días que he estado leyendo el libro me encontré con un video por ahí en TikTok de unas chicas que estaban hablando acerca de unos problemas que tuvieron en su vida diaria, en donde una persona así las volteaba a ver así como que, ¿no? Muy, no sé, de manera muy infantil, y ellas hicieron un comentario en donde decían, es bien chistoso porque creo que nunca salimos de la secundaria, ¿no? Aunque ya somos adultos, nunca salimos de la secundaria, o sea, seguimos encontrándonos con personas, caprichosas, con este tipo de personas, pues que son barberas, ¿no? Con el jefe, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces me viene a la mente este video, por eso se los comento, en este caso también, ¿no? En donde
en donde Paul nos presenta esta idea también de que en realidad no salimos nunca de ese bucle en el que nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Simplemente cambian los actores, cambian los lugares, pero en realidad como que vuelve a ti, ¿no? Ese pasado del cual tú quieres huir, si tú no cumples como que ese ciclo, pues regresa, ¿no? Regresa. El final del libro todavía no llegó ahí, pero obviamente sabemos a dónde va, ¿no? O sea, ya vi, les digo, la película, ya sé a dónde va. Me pareció pues triste, obviamente me hubiera gustado que terminara de otra forma, bueno, refiriéndome a la muerte de John Coffey, ¿no? Que obviamente me hubiera gustado que escapara, que lo ayudaran a salir, no sé, ¿no? Un final bonito. Pero bueno, es King, no podíamos esperar un final bonito. Entonces, definitivamente creo que entiendo un poco a John Coffey ese sentir, ¿no? De decir, ya, por favor, no alarguen esta terrible situación en la que estoy viviendo, ¿no? Y ayúdenme a morir bien. Es lo único que pido. Eh, y bueno, pues ahorita le seguimos con más comentarios. Aquí tengo mis notas y para no acaparar. Muchas gracias, Carito. A ver, ¿quién alzó la primero la mano? ¿Ara o Clau? Clau, A ver, Clau. No fue Ara la que alzó primero la manita, ¿sí? Ah, pero si bueno. quieren No, no, participo yo. participa, Clau, Ya, participa, Clau. No ok, estaba preparada. no estabas preparada. Bueno, a mí creo que King en esta novela desarrolla bastante bien los personajes, no los deja sueltos. Como ustedes dicen, si bien no es de terror completamente, hay escenas, bueno, ahora sí que hay escenas en el libro que tú dices, qué fuerte, como cuando sacan a este John Coffey para que vaya a ayudar a Linda y él, o sea, tienen que pasar por donde está ahora sí que la freidora, y él se queda así como de, que les dice que oye los gritos, y que así tú te quedas así como de, ay, o sea, ¿cómo puede haber, cómo él tenía la capacidad de ver tanto sufrimiento en, ahora sí que, en ese lugar de muerte? El villano de Percy, para mí es creo que ahora sí que se va muy de la mano con Billy the Kid. Lo detesto cada que hace su aparición, tanto en el libro como en la película. Digo, patéenlo, pero no puede ser así. Y considero yo que si bien, o sea, si uno tiene la esperanza y la fe, a pesar de que yo también, yo vi primero la película cuando era peque y ya después leí el libro, ¿no? Y pues ya lees el libro y ya sabes de qué va, pero aún así no dejas de tener la esperanza, como mencionó Noctámbula, de que tenga otro final, pero ya cuando creces te das cuenta y tú dices, no, o sea, tuvo el final que era no sé si el adecuado o el correcto, porque así es la vida, o sea, no, uno quisiera que luego las cosas fueran diferentes, pero pues no puede ser así, debe de, tienes que cargar con eso. Y como les dice, o sea, John, que para él era muy doloroso sentir todo el dolor y que no lo podía terminar. Y cuando tú, o sea, tú tanto empiezas a leer el libro como ves la película, que él dice que no pudo evitarlo y tú dices, es que a lo mejor sí las mató, pero conforme ya ahora sí que ya traes el contexto, tú dices, o sea, cuando él dice, no pude evitarlo, fue que no pudo evitar que las niñas Dictarín fallecieran. O sea, por eso él lloraba y por eso decía que no podía evitarlo. Pero sí, o sea, para mí es una hora sí que, como mencionaron en el inicio, no se le ven las costuras de las entregas, se lee muy amenamente y pues qué bueno que ahora sí que es la lectura de este mes. Bueno, fue la lectura de este mes. Esa sería toda mi participación.
Sí, yo creo que le dimos mucho tiempo a este libro. Lo habíamos comentado la primera semana. A mí me parece una obra muy linda. Este, y sí te hace sufrir. También vi primero la película y la película me deslumbró. Me pareció maravillosísima. Pero ya una vez que lees el libro y se desarrolla, o sea, porque además tiene sus apartados en los que va desarrollando, pues, todos los claroscuros de los personajes, ¿no? Por ejemplo, de la Croix, sabes que, pues, hizo cosas horribles, ¿no? O sea, violó a una chica, después quiso esconder su cuerpo, y quemó el cuerpo, ¿no? Y después cuando quemó el cuerpo, el cuerpo de la chica, fue cuando generó el incendio, y ya después cuando lo ves como un sujeto arrepentido y cuando está con el señor Jingles, con el ratoncito, dices, híjole, sientes como, y la forma que tiene de morir tan horrible por parte de este Percy, híjole, eh, tiene varios momentos así que son muy fuertes el libro y son muy emocionantes. Creo que es de los libros de Stephen King que me ha emocionado más, también en tema de que es corto y tiene como muchas emociones muy condensadas a mí me parece que es muy redondo, en general el libro me parece muy redondo y está súper bien conectado dentro del universo del mismo autor y eso a mí me gusta bastante. Y los personajes se sienten súper orgánicos. Además, la adaptación de este Darabont me parece muy buena. Eh, yo veo a los personajes, leo a los personajes y me imagino a Michael Clark Duncan, que murió en el 2009 si no me equivoco, a John Coffey, o sea, no me lo puedo imaginar de otra manera, a este Tom Hanks, a todos los personajes, o sea, los están también bien desarrollados, y tanto en el celuloide como en la obra. A ver, Aram, Justo era de eso iba mi participación. Creo que una gran mayoría de los aquí presentes vimos primero la película antes de leer el libro. Entonces, exactamente lo que dices, yo no podía imaginarme los personajes de otra manera. O sea, el cast de esta película creo que es uno de los mejores logrados de las adaptaciones de Stephen King. Tenemos varios que repiten roles pero se sienten que nacieron para interpretar a estos personajes. Entonces, para mí, de hecho, confieso que estuve muy reticente de leer el libro y sobre todo de ver la película porque era una de las favoritas de mi mamá y mías. Entonces, como que, ¡ay! Y ver que ya no está el gran Mike, el Duncan, el que interpretó a Coffee, así todavía duele un poquito. Este, te, o sea, te reviero los ojos, Omar, pero la verdad es que sí se lee muy rápido. Es uno de los mejores, de los libros que mejor ritmo mantiene de King, en mi opinión. Lo empecé a leer hoy. Tuve un día tranquilo en el trabajo, hubo muchas audiencias, entonces tuve ratos y me leí casi un poco más de la mitad del libro. Porque, o sea, yo dije, ay, no, voy a repasar unas páginas y no, o sea, me lo estoy bebiendo. Eh, Me gusta mucho, eh, creo que estos son los mejores libros de King. eh, no puedo decir. O sea, iba a decir, son los que tienen un cast contenido, porque las grandes épicas de King luego tienen un montón de personajes, sobre todo los que son de pueblos y que te entrelazan todas esas relaciones. Pero es padre cómo puede adaptarse a estos dos formatos, como dicen, a un espacio tan contenido, personajes limitados, pero que se sienten que se conocen entre ellos desde hace años. Me encanta cómo abre, bueno, la primera vista que vemos de La Milla Verde es eso, el ensayo de la ejecución. Se me hace fascinante, me gusta por lo mucho que humaniza al protagonista en el sentido de que él ve como con orgullo y con una responsabilidad el trabajo que tiene que llevar a cabo, o sea, lo importante de los pasos que tiene que seguir de pronto me sentí un poco como leyendo un mangaka, ya ven que perdón, elipsis, ya ven que los japoneses luego sacan mangas de panaderos, de cocineros, de futbolistas, y te exploran de tal manera toda la profesión, sus grises, sus diretes, que siento que King hizo un trabajo maravilloso aquí en el sentido de ponernos en la cabeza de un verdugo con un código de ética muy fuerte, como es el protagonista, eh,
y desde su punto de vista, que no es una persona que disfruta matando, pero sino al contrario, lo siente como una responsabilidad, este, no sé, como que nos envuelve en una historia y nos da un atisbo de una profesión que puede ser, pero que ve uno con morbo, pues yo lo veo por fuera porque jamás he platicado con un verdugo, yo quisiera leer las memorias de alguno porque pues ha de ser un trabajo complicado, o sea, y ahorita, por ejemplo, es un trabajo que la gente elige, pero antes agarraba el señor feudal, te decía, a ver, te ves fuerte, tú vas a ahorcar a los, o sea, que te impongan esta tarea, ¿no? Entonces, es un aspecto muy importante, pero bueno, estoy divagando. Estoy disfrutando mucho la película, la película, el libro, perdón. Pero por otro lado, igual estoy notando los elementos, como dices, que se repiten en las obras de King, que son bienvenidos, al menos aquí no tenemos un protagonista escritor. Bueno, sí, está escribiendo sus memorias Paul, pero está bien, lo permito porque pues es el vehículo más favorito de King y lo hace bien, y lo hace bien, o sea, ¿para qué moverle? Pero hablando de los elementos que de pronto me está haciendo ruido, es el personaje de John Coffey, que si bien es un personaje que me conmueve mucho, me causa mucha tristeza, y solo de pensar en su inocencia infantil y del destino cruel que le depara el libro, no puedo dejar de notar que es el típico negro mágico de los libros de King, que de pronto se siente menos como un personaje y más como un dispositivo de narración para el protagonista. Porque Coffee no tiene mucha agencia, de hecho su único acto de agencia, podríamos decirlo, es matar al Billy the Kid, pero en realidad él no tiene control de lo que le está pasando, de lo de la historia. Él llega para curar a Paul, para curar al cascabel, para curar a la esposa del amigo, la que tiene cáncer, y como de pronto como un medio como para resaltar la moralidad de los protagonistas. No digo que sus intenciones no sean genuinas y que el mensaje eh, como lo plantea no sea bueno, pero sí siento que John Coffey de pronto es un personaje tan inocente, tan blanco irónicamente, que de pronto se me hace que está poco desarrollado. Pero bueno, esas son mis perspectivas. Igual y tengo que seguir leyendo el libro para volverme a meter en eso, en su personaje y ver qué otros desarrollos, pero aún así, los grises que le pone, sus sentimientos, su sensación de dolor y desesperación y necesidad de escapar de este mundo cruel, o sea, ahorita lo vemos como broma, el meme de estoy cansado, jefe, pero pues sí, entiendes por qué se siente así el pobre de John Coffey. Y como dicen, si bien estoy en la zozobra de que sé que se va a morir y sabemos que es un acto de tremenda injusticia, al mismo tiempo King hace un buen trabajo de lavarle la conciencia al protagonista, haciendo que John Coffey acepte y busque ese destino. Pero al mismo tiempo eso le da realismo, porque si no ya dejaríamos de ver una historia de drama con tintes de horror y se volvería un cuento de hadas, porque, o sea, no había manera de que Coffey pudiera evitar esta circunstancia, o sea, no se podía escapar, no tenía los medios, la inteligencia, ni el físico disimulado como para poderse perder o sea, no había manera de salir adelante de eso. Este, pero, híjole, disculpen si estoy, como siempre, bien dispersa, pero solo voy a decir que de verdad, cómo estoy disfrutando la lectura del libro, pero no noto las costuras, o sea, yo no sabía que había sido escrito en entregas. Celebro que esta sí la haya terminado, no le pasó como La Planta. Creo que es una de las, exacto, una de las obras que se quedó inconclusa de King, que tampoco era muy buena en lo que alcancé a leer. Esta era más bien medio grotesca, burda, igual y con un par de dictadas amarraba, pero bueno, esta es una obra, uno de los libros más fluidos y fáciles de terminar. Yo espero entre mañana y pasado acabarlo y ver si confirmo mi opinión de John Coffey como personaje, pero bueno, de momento es mi participación. Gracias. Muy bien. Mauricio, gracias por tu participación, Ara. Hola, buenas noches a todos. ¿Sí me escucho bien? Sí, A diferencia de ustedes, jovencitos, a mí me tocó conocer la Milla Verde por entregas, pero siendo México,
nada más conseguí las primeras tres. Pasaron más de 5 años en los que yo quedé con el pendiente de saber qué pasaba con Cascabel, porque la tercera parte acaba cuando lo pisotean y se lanza oscuro. Y por más de 5 años, hasta que salió la película, no supe cuál había sido el destino ni de Cascabel. Y afortunadamente, porque yo iba en la secundaria, no me tocó leer la ejecución de Edward Delacroix todavía. Pero pues sí, totalmente intrigado de cuál era el destino del libro, en qué iban a acabar los personajes. En ese entonces, pues la idea que nos planta King al principio es que John Coffey de alguna forma era culpable, aunque pues lo conocíamos y sabíamos que tenía que haber algo, pero sí, fue una espera digna de un pasillo totalmente, de 5 años, por lo menos para mí que yo recuerde. Y pues bueno, ya hablando del libro, ya una vez que pude terminar de leerlo, obviamente ya que sacaron la película, sacaron el recopilatorio, ya lo pude tener en físico. Y pues bueno, la historia que cuenta Paul Hedgecombe es una historia de dos traumas que él tiene. El primero, obviamente, la culpa que siente por haber matado a un ángel de Dios, como él mismo lo dice, a John Coffey. Y la segunda, que es algo que a mí me impresiona con cada releída y que es un elemento que utiliza King y que utiliza Paul Edgecombe, es que mientras Paul habla de cada persona que se encuentra, cuando esa persona sale de la historia, de cualquier forma que salga, nos dice cómo muere. Paul Hedgecombe tiene un trauma de superviviente porque está viendo morir a todos sus amigos, a algunas personas que no le caen bien, pero él va guardando los recuerdos de cómo muere cada persona con una memoria casi fotográfica. Y se nota mucho en la parte final del libro cuando narra cómo mueren sus amigos, los guardias del lugar, porque ya es uno tras otro, y que Brutus muere de un paro cardíaco y que a Harry Dean me parece que lo apuñalan 2 meses después del intento bueno, de la salida de John Coffey, y que Harry Stilwell, que a pesar de que era el mayor, todavía vivió bastantes años más, pero desde las primeras partes, cada vez que habla de un personaje y el personaje ya no va a volver a ser mencionado, nos da su pequeña despedida de cómo fue que falleció, ya sea en la milla o pues años después. Y pues es parte del segundo trauma que tiene Paul Hedgecombe y que es al final lo que le hace decir que el pasillo es eterno para él. Eh, Tiene 102 años al final del libro, ya tenía un hijo adulto en 1932 cuando pasó lo de Cold Mountain. Híjole, esa imagen de que él nos cuenta al final que en la lluvia, cuando está sosteniendo a su esposa y que ve a John Coffey en la silueta y que le reclama, pero sabe que no le puede reclamar, es una de las imágenes más poderosas de un libro de King, porque sí, es triste y es un poquito terrorífica. Y al final de cuentas, y retomando algo que dijo Nocturna acerca de la estallada del pasillo, de que a lo mejor el Prezi se liberó, no, a todos nos llega a caminar esa última milla finalmente, y va a ser ahorita, va a ser mañana, va a ser en 50 años y por distintos motivos, y creo que es parte del mensaje que tiene Stephen King en este libro. El libro es una maravilla, lo releo por lo menos una vez cada año, cada 2 años, y cada vez que le encuentro un detalle nuevo, me emociono como si lo estuviera leyendo por primera vez y vuelvo a ser ese joven de 15 años que tardó 5 en saber en qué acababa todo este asunto. Y pues me alegro escuchar que a todos ustedes les está gustando, porque sí, es de mis libros favoritos de Stephen King. Y de momento es pues todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, Mauricio. Marisol tiene la manita arriba. Bueno, a ver, permíteme tantito, Marisol. Tardaste tanto tiempo en terminar no, debió haber sido una tortura esperar tanto tiempo. A mí me ha pasado lo mismo. Llevo como 10 años esperando el siguiente libro de George R. Martin, el siguiente libro de ¿cómo se llama? La Canción de sombra del Fuego y viento. Hielo. No, de Patrick Rothfuss, también el de, ¿cómo se llama? Las puertas de piedra. Estoy enojadísimo con el autor porque tiene un atraso ya como de 10 años igual. Y
por lo visto, creo que ahorita anda con problemas psiquiátricos, entonces yo ya doy por hecho que nunca va a terminar su saga. Entonces, así, Te afortunadamente faltó, este libro, te faltó Kentaro Miura, que por andar viendo shows de lolis nos dejó sin conclusión. exactamente. En fin, Marisol, Ay, estás ya. muteada. Sí, es que exacto, no sabía cómo qué tal. Buenas noches. No sé si Mauricio ya había estado con nosotros. Si no, pues bienvenido. Fue, me dice Caro que sí. Eh, no sé cuántos años tienes, Mauricio, pero ahorita que comentaste eso, me hizo recordar, pues, este elemento de los ochentas y los noventas, ¿no? Que esa manera que muchas personas que eran verdaderos arqueólogos de la música, del arte, de los libros, de los cómics, o sea, en esos tiempos yo recuerdo que era un orgullo tener, por ejemplo, un disco original que habían traído de Inglaterra y que, no sé, ¿no? Lo mucho no lo mucho que nos tardamos, pero que había gente que justo tenía ese elemento de porque podía viajar al extranjero, o porque tenía familiares, porque, y que después lideraron estaciones de radio, y uno de ellos es, por ejemplo, Alejandro González Iñárritu, ¿no? Que él tenía la posibilidad, y pues, por ejemplo, WFM o Martín Hernández con Rock 101, gente que era una cosa, pero de verdad muy difícil, ¿no? Muy difícil, y la gente que lo hacía es porque pues era verdaderamente un apasionado o un arqueólogo de la música, del arte, y pues ese comentario me entusiasmó, ¿no? De lo que nos comparte Mauricio, de todo el tiempo que tardó para poder, en este caso, me imagino que King es uno de tus héroes, Mauricio, poder mantener esa pasión, y bueno, ¿no? Te felicito. Yo, pues rápidamente quería comentar que a mí el libro me gustó mucho, mucho, mucho. Es un libro que bueno, de un año para acá, que no soy experta en King, pero he leído más que mucha gente que no lo ha leído y lo critica. Pues confirmo que la gran fortaleza de King es la habilidad que tiene para describir detalles, ambientes, personajes. Coincido con Araceli de que el personaje de John Coffey, a lo mejor incluso a diferencia de la película, que también yo vi primero la película y la vi en el cine, ¿no? No está muy desarrollado, pero después es un mar que, bueno, son como esas olas, como ese tsunami que llega a la playa y nos golpea, ¿no? Pues se siente la ausencia de John, que en el libro, en la película siento que le dan mucho peso, pero es a propósito, ¿no? Totalmente. Creo que está muy bien justificado las figuras ¿no? Y justo en cuanto a lo que se refiere a John Coffey, yo le encontré dos similitudes. Una sí es que yo lo pensé, ay, ¿no? Que wow. La otra lo leí por ahí y quería compartirles esa reflexión. La primera similitud la encuentro con Frankenstein, ¿no? O sea, este personaje que parece un monstruo y que a todos nos lo venden como un monstruo, pero no lo es, ¿no? Es un personaje con en este caso las habilidades de John son, pues, en un terreno espiritual, ¿no? En un terreno no corpóreo, y esa habilidad que él tiene para tener esa habilidad para hacer el bien, y exacto, milagrosas, ¿no? Y justo esto es lo que yo no pensé, pero por ahí lo leí, que encuentran una similitud, si no con Jesucristo, sí con un ungido, ¿no? La figura de John Coffey en términos, ajá, exactamente, en términos de encontrar un personaje que yo cuando terminé de leer el libro, al final del libro hay unas cosas que creo que es bruto, ¿no? El que dice, es que yo no sé, no la vamos a lograr en el juicio final porque Dios nos va a reclamar haber matado a uno de sus elegidos, ¿no? Y dices, es que sí, qué barbaridad, este es un ángel
caído del cielo que vino a hacer el bien y nos reitera que, como decía una amiga, ¿no? Si Jesucristo resucitado apareciera en el entorno, lo volvemos a crucificar, ¿no? Porque los seres humanos somos de una cosa que, bueno, me quedaría corta en los calificativos, ¿no? Me gusta también del libro, bueno, y con esta figura de John, porque te pones a pensar, ¿de dónde vienen los latigazos de John? ¿No? O sea, son estigmas, porque mucha gente dice, es que no sabemos, nunca lo habíamos visto, ¿no? Son maltrato, son estigmas, ¿qué pasó ahí, no? Y dos cosas más que me gustan del libro. La primera es el que aborda el asunto del adulto mayor, ¿no? Creo que en eso que los que tenemos mamá y papá en casa y que lo estamos cuidando lo tenemos en la mente todo el tiempo. Y dices, híjole, ¿no? O sea, estos dos elementos de maltrato, de encontrarse con un Percy en el asilo, pues no resuelve el tema de mandar a un adulto mayor al asilo, ¿no? Y todos los riesgos y los problemas que en esos entornos pueden encontrarse, la verdad es que creo que es un tema que hace falta mucho conocer y desarrollar, ¿no? Y que me pareció muy, muy bueno. Y me gusta que también en el libro, King hace muchas referencias pues a sus héroes, ¿no? Por ahí hace referencias a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Así como con el ratoncito, ¿no? Uh, habla acerca de dónde le ponen a Willy, ¿no? Que porque es el primer nombre que tenía Mickey Mouse, ¿no? Todas esas cosas, me gusta mucho cómo nos las va dejando King, que nos dice, en esto creo, esto me gusta, ¿no? Y me hace sentirlo, pues, más humano, ¿no? Y más cercano a los mortales, de que dices, qué personaje tan agradable puede ser este señor, ¿no? Y otro elemento, y con esto concluyo, que les decía que me gusta el tema, ajá, exacto, que me gusta el tema de lo de los adultos mayores. Me gusta que al final King, no creo que sea un moralista, pero me gusta que tiene claro lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Hay una parte en la que el jefe está reflexionando acerca de Billy the Kid, ¿no? Y dice, es que hay gente mala, ¿no? Y que tiene ganas de bronca, ¿no? Pero lo que dice King, y creo en voz del jefe, ¿no? O bueno, o se lo deja al jefe, vale la pena ir preguntárselo, es que hay personas que ven algo de nobleza en personajes como William Wharton, ¿no? O los personajes malévolos, ¿no? O los antihéroes, ¿no? Y eso me gusta de King, ¿no? No sé si en todas las novelas así va a ser, pero yo he sentido que él al final coincido completamente con lo que comentan acerca de que no podría ser un cuento de hadas y que el bueno, así como que al final algo va a pasar y vas a bajar la mano de Dios y lo va a quitar del tema, pero me gusta este elemento de decir, pues hablo de los malos, pero no los estoy glorificando, ¿no? Sino que lo estoy dejando en este terreno de decir, estos personajes son malos porque, por la razón que sea, en este caso de William Wharton, y lo digo porque ahora somos muy dados a comprender y entender, ay, pues es que de chiquito le fue muy mal, ¿no? Es que, y la verdad es que aquí en este elemento, esta frase demoledora de del jefe, y porque el jefe dice, y porque yo los conozco, trabajo con ellos, por algo los tengo en la milla verde, ¿no? O bueno, yo no, el sistema, pero no dudo en ningún momento en que son malos, a diferencia de John, que tan el personaje que detona la historia, ¿no? De decir, por primera vez me sacaron de mi zona de confort y supe que esto era un ungido, un personaje muy especial. Pero bueno, hay personas que son malas porque a lo mejor sí es químico, les falta algo en el cerebro, yo qué sé, pero me gusta que King nos diga y que nos advierta y aguas con glorificar este elemento de maldad, porque pues si este personaje te lo topas, no te lo va a agradecer y gracias por ser mi fan, ¿no? Te va a lastimar o te va a robar o te va, ¿no?
Entonces, esa parte pues es muy interesante. Pues nada, o sea, el libro, de verdad, por ahí bajé un meme que lo voy a subir. Dije, este va a ser así como primicia para el grupo, ¿no? Pero decía, ¿no? Que todos conocemos a King por Cujo, por Cementerio de Mascotas, por eso, y no me acuerdo qué otro libro dice, pero justo hablan de La Milla Verde, de esta película que ahorita se me olvidó el nombre que estaban comentando ahorita, ¿no? Habla como de 4 o 5 obras que no tienen nada que ver con el terror de que andamos buscando, sino con ese terror que, ¿se acuerdan que en Cumbres Borrascosas comentábamos de que Lovecraft hablaba acerca del terror de lo cotidiano, ¿no? Que destacaba de esta Bronte, ese elemento que aportan de el terror que te puede dar tu vecino y tú no lo sabes, ¿no? Que tiene ahí un laboratorio, o en fin, o sea, esos personajes cotidianos que se insertan en lo horroroso y que no lo sabes, ¿no? Y entonces este elemento de la obra, pues se me hizo muy humano, ¿no? O sea, no creo que sea fácil crear todo un universo y generar toda una historia a partir de ese universo o de ese imaginario, pero sí creo que es un gran reto hablar del vecino o del cuate de enfrente que parece un ciudadano común y corriente, pero resulta que es una brutalidad, ¿no? Gran obra, la verdad es que bueno, es por segunda vez, también fue con Ross Mader, ¿no? Pero me siento muy entusiasmada de leer a King y ya deseo ver qué es lo que sigue. La verdad es que lo agradezco mucho y qué padre que podamos comentar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Marisol. A ver, Araceli. Colgándome un poco de lo que estaba diciendo Marisol, quiero hacer una corrección. Después de estar leyendo La Milla Verde, no, definitivamente Percy Watmore se va al número 1 de los villanos de King, de todo. O sea, no, Rosa, seguido de la señora Carmody y del desgraciado de Daniels, Norman Daniels. ¿Y sabes por qué? Me doy cuenta ahorita que mencionaste lo de Lovecraft, del terror de lo cotidiano, y me acordé un poco de la famosa Dolores Umbridge de la saga de Harry Potter, de que es el personaje y el villano más odiado. ¿Y por qué es odiado? Porque todos conocemos un pinche Percy Watmore, un cabrón que es de lo peor, que se crece en el poder, que nada más le das tantito y ya se siente la divina garza envuelta en huevo, y que tiene un padrino y se siente intocable. Y esos son los peores. Y como dices, me gusta mucho lo que hace King en términos de la moralidad o sea, él no te dice esto está bien, esto está mal. Por ejemplo, el personaje de Dell, de Delacroix, o sea, es un asesino, es un maldito violador, y no violó una mujer, querido, violó una niña, la mató, y luego para quemar su cuerpo mata a otras 6 personas. Entonces, me gusta la reflexión de que hacen de que nadie se va a quejar porque van a decir que fue un acto de justicia divina que muriera así. No es cierto. Porque si fuera justicia, justicia era nada más arrancarle la vida a este hombre, ¿sí? Lo que pasó fue un acto de venganza mezquino porque se atrevió a reírse del cabrón de Percy. Ay, no, cómo lo odio. Cómo lo odio al desgraciado y no puedo esperar a que le pase todas las cosas horribles que le tienen que pasar. Como dice, también sentí, esto ya es de memoria porque no he llegado a esa parte. Yo recuerdo que no es como la película que le tocan los balazos consciente a Billy. Yo me acuerdo que lo habían drogado al tipo, entonces ni siquiera sintió el dolor de las balas. Y pensarías al menos que sí, sí se siente que no es proporcional a toda la maldad que tenía, pero pues al final del día, Billy es una persona claramente antisocial que no iba a prosperar mucho rato afuera. Inevitablemente sí iba a matar a alguien más, pero su final eventual como criminal era algo inevitable. Realmente lo que le pasa en la milla es la única, reitero, es el único acto de agencia que yo siento que tiene John Coffey en todo el bendito libro. Y de alguna manera, eh, siendo John Coffey una persona no violenta, creo que era la única manera de poder obtener esa justicia, porque si hubiera estado consciente este vato, yo creo que no sé, igual ya estoy sobrepensando todas las cosas, como por ejemplo, ¿qué son las moscas o la niebla esa, o sea, esa enfermedad?
¿Es Belcebú el señor de las moscas? ¿Es maldad? ¿Qué es exactamente lo que John le quita a la gente? ¿Qué representa su enfermedad? O sea, eso es algo muy fascinante. Y en eso nos ponemos a pensar en el concepto del mal. Y esa línea delgada, como dices, el mal es una enfermedad. Así como extrae la infección urinaria, extrae el cáncer de la chica, extrae la maldad. ¿Cuál es la línea? Y yo estoy totalmente de acuerdo con Marisol de que la gente que se la pasa justificando a la gente malvada, a los asesinos, es porque nunca se han encontrado con esa gente. No tienen ni idea de la capacidad de maldad que tiene el ser humano ya por biología. Y los que no hemos tenido la fortuna de no encontrarnos los de cerca, no debemos olvidar que existe. Y aquí voy a citar Apocalipsis, a la otra negra mágica de King, a la madre de Abigail, de cuando le dice a Nicky de que es que tú no crees en el diablo, pero el diablo cree en ti. Y si sigues con esta actitud, te va a masticar y te va a escupir. O sea, y bueno, es mi participación por ahora. Muchas gracias. Ahora, Clau también quiere participar. Bueno, ahora sí que tres cositas pequeñas. Para mí se me hace muy demoledora la frase que dice John Coffey de su amor las mató. O sea, su amor las mató. Eso para mí fue así de, creo lo comprendo, porque muchas veces cuántas cosas uno no aguanta por amor. Y no hablo de un amor romántico, sino de un amor fraterno y filial. Eso es una. Dos, de cuando aparece John Coffey, o sea, cuando dice que dónde había estado antes de que lo encontraran tratando, ahora sí que con las gemelas Dietering, que estaba, me parece, creo que era una iglesia y que la iglesia se cayó y logró, o sea, él ayudó a sacar a uno que estaba ahí en las ruinas y que aparentemente pensaron que estaba muerto, pero no. Pero, ¿qué es lo que te da a pensar? Que John Coffey iba a los lugares donde, ahora sí que donde iba a pasar algo malo y él iba a tener esa capacidad de tratar de cambiarlo. Y para ahora sí que para finalizar, la preocupación que tiene este Paul, al final que dice que si Cascabel logró vivir tanto tiempo siendo un ratón, ¿qué le espera a él? O sea, para él es así como de, ya, o sea, ya vi morir a mi esposa, a todos mis amigos, a todos los que están aquí conmigo en el asilo, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? O sea, si con un ratón, ¿cuánto tiempo vivió? ¿Qué me espera a mí? Esa sería mi participación. Muy bien. Si no me equivoco, los ratones viven como 5 años, ¿no? O menos. Pues imagínate, imagínense. Gracias, Clau. Caro, Ay, pues aquí nada más metiéndome en los comentarios también de las compañeras, ¿verdad? Y de todos. Ahorita que Clau estaba comentando acerca de lo de John Coffey, ¿no? Y diciendo que pues él iba a los lugares, pues porque a lo mejor sentía o algo así, que algo malo iba a pasar y tratar de ayudar y todo esto. Se me figuró mucho a este personaje, ay, siempre se me va su nombre, ha de ser Koda, que los dioses le dan el poder de la profecía, de ver lo que va a pasar, pero nadie le cree, ¿no? Ese Cassandra, es como Gracias, gracias, Sarita. Siempre se me va y le he mencionado varias veces en las sesiones y siempre tengo que preguntar. Y bueno, se me figura que es algo como eso, ¿no? Como un don que también viene con esa restricción, por así decirlo, ¿no? A mí me parece que este libro también está cargado como mucho de un sentido de justicia, de tratar de dar un equilibrio a todo. En varias ocasiones lo menciona. Por ejemplo, cuando, cuando Paul este, decide pedir a John Coffey que ayude a la esposa de Morse, ¿no? Para quitarle el cáncer y todo esto. No me acuerdo quién es el que le dice,
no te hagas, Paul, que bien sé que no lo haces, o sea, sé que sí lo haces por ayudar, pero yo creo que más bien es para buscar un equilibrio de lo terrible que fue la muerte de Delacroix, ¿no? Entonces, eso se ve reflejado mucho en todo el libro, ¿no? O sea, esta cuestión de Percy, matando a Billy the Kid, pues como encontrando a los dos fueron castigados, ¿no? Digámoslo así. Y así como ese ejemplo puedo encontrar un montón, ¿no? Entonces, a mí me dio paz en cierto modo, mucho de esta justicia que se encuentra dentro del libro, eh, porque ya lo decían ahorita, en la vida real, quién sabe si sea así, ¿no? King creo que tiene también mucho de meter creencias espirituales, no voy a decir religiosas, ¿no? Aunque sí habla de repente en algunos de sus libros sobre religión, por ejemplo, en este Paul era religioso, ¿no? Y hablaba mucho sobre Dios y todo esto, pero era más que religioso, era muy espiritual, ¿no? Entonces, y voy a citar también las escenas de la película, que bueno, yo sé que no están como tan vistas en el libro, pero creo que nos dan a entender mucho de lo que pasa con imágenes, ¿no? Me parecieron muy mágicas estas escenas. Por ejemplo, bueno, más bien el tinte verde que tiene toda la película, pues como que dándonos a entender esa onda de que todos estamos metidos en la milla verde, ¿no? Como todos transitando la milla verde. Y una escena que me pareció fabulosa fue cuando a Coffee lo ponen a ver su película, ¿no? Su película y hay una toma específica, ¿no? En donde toman, exacto, ¿no? La cara de Coffee y por atrás la proyección, la luz de la proyección y hace un halo, ¿no? Como una especie de aureola y nos da como esa sensación de la naturaleza de John Coffey, ¿no? O sea, una onda mágica, una onda espiritual, una onda de santidad y hasta como dijo Sol, ¿no? Quizá como hasta comparándolo un poco con Jesucristo o con algún personaje iluminado, ¿no? Entonces me pareció muy bonita esa escena, de hecho es de mis favoritas de la película. Y, y déjenme ver ahorita. Ah, y me acordé de una cosa histórica, hablando de lo de los verdugos, porque hablaban de los verdugos y todo esto. Hay una historia que no hace mucho escuché por ahí, en donde un verdugo, hace muchísimos, muchísimos años, se muere, ¿no? Se muere el verdugo y entonces el reino se queda sin verdugo. El mero mero dice, no nos podemos quedar sin verdugo porque hay muchas personas que torturar y matar. Entonces, exacto, sí, el que se vuelve médico. Entonces lo obligan a ejercer, ¿no? Este papel de verdugo y pues la sociedad lo repudia y todo este asunto, ¿no? Pero él utiliza esto como una oportunidad y empieza a estudiar el cuerpo humano y posteriormente su hijo lo releva, ¿no? En este cargo y cuando él ya no es verdugo, entonces se vuelve médico, ¿no? Y termina sus días como médico sanando gente. Entonces es así como que muy irónico este asunto, ¿no? Justo el video que vi acerca de este personaje decía... Eh, dentro de la oscuridad puedes encontrar mucha luz, ¿no? Y este libro creo que está muchísimo cargado de eso, ¿no? Dentro de esa oscuridad, hablando de lo que ya han comentado varios, Omar, creo que también Arita y también Sol, ¿no? Acerca de cómo podemos ver luz dentro de estos personajes tan malignos y tan oscuros en ciertos momentos de su vida, ¿no? Como Delacroix, o sea, a mí Delacroix sí se me hizo un personaje entrañable, para empezar la muerte que tuvo, ¿no? Y todo esto, pero es un personaje que denota mucho amor, ¿no? Mucho cariño, que tiene cariño, ¿no? No es un psicópata, como lo pudiéramos pensar
no sé cómo llamarlo, ¿no? No es completamente malvado como exactamente tiene capacidad de amar. Y sin embargo, pues en el libro te mencionan lo que hizo, que es una barbarie, ¿no? O sea, sí es inconcebible. Sin embargo, todas las personas creo que estamos cargadas de eso, excepto Billy the Kid, porque ese sí estaba bien locuaz, ese sí estaba bien locuaz, y creo que también por esa razón el final tenía que ser así, ¿no? Tenía que ser así porque a Billy ni le importaba, ¿no? No le importaban ni siquiera los castigos, o sea, le daba igual, en realidad, si lo hubieran freído, si no, o no importaba en realidad la muerte. Creo que su castigo quizá podría venir después, ¿no? Si Paul, por ejemplo, creía en el infierno, y lo creía porque varias veces cuando hablaba con los presos en su última noche y les decía, siempre le preguntaban o le preguntaban muy seguido acerca de si él creía que podían encontrar la redención, ¿no? Que si el arrepentimiento les iba a ayudar a poder llegar al cielo o eso, y él siempre contestaba que sí, aunque pensaba que no, y deseaba que no fuera así, ¿no? Entonces él sí creía en un infierno y creo que el castigo de Billy era ese, ¿no? Más que nada un castigo que iba más allá o sea, que iba después de la muerte, ¿no? No, no en esta vida. Pero bueno. Ay, abrí otra cosa. Muy bien, muy bien, muy buenos comentarios. A ver, ¿quién más quiere participar y darnos su punto de vista? A ver, Ara. Oh, nada más para complementar que ya sabes, siempre colgándome de los comentarios anteriores, me gustó mucho lo que dices de lo gris del personaje de Delacroix. Sus últimas palabras para Cascabel, o sea, y me gusta mucho cómo esa manera de usar las palabras de King, de que le dice, adiós, mi amiguito, o sea, te quiero, lo dice en francés, no me acuerdo la traducción exacta, y King lo dice, debería haber sonado grotesco, feo, pero no, era una palabra de sincera ternura hacia el ratoncito, o sea, qué maravilloso gris de los personajes, o sea, y por eso reitero de los temas del libro y de lo que tú comentan, de que Paul no era un personaje cruel, porque sabía que su trabajo no era impartir crueldad, era impartir justicia. Y esa es la enorme diferencia entre él y Percy. Y eso, nada más. Sí, Percy es un supervillano. Es un villano muy bien escrito. O sea, sí, sí te genera una repulsión. Como dice No. Clau, lo empiezo a leer que habla y lo quiero patear. Le quiero patear los dientes, te lo juro. O sea, Sí, y además hay que tener en cuenta que el libro está ambientado en el 32, si no me equivoco, 32, 33. Entonces es el periodo de la Gran Depresión. Entonces todavía están o sea, porque además el personaje está pensando en salirse de ahí. O sea, de hecho, la última ejecución que le toca ver es la de John Coffey y dice, yo me largo de aquí porque ya no soporto, o sea, porque además, vean el sistema de justicia que tenían en aquellos tiempos, al menos en estos tiempos, pues los criminales pueden pasar, los sentenciados pueden pasar estar en el pasillo de la muerte durante 20 años en la actualidad, pero en aquellos tiempos, ¿cuánto tiempo pasa? ¿2 meses? ¿Un mes? Todo es así como muy rápido. Entonces la justicia se imparte así de volada. De hecho, comentan que a John Coffey tomaron su veredicto de pena de muerte fue en 40 minutos y de por medio dicen que hubo una comida, ¿no? Entonces fue así o sea, no hubo indagatorias, o sea, todo fue así directo. Y además, pues estamos hablando de una zona donde la diversidad étnica es muy, muy fuerte. Entonces, pues hay muchos negros, hay está el otro personaje que es el de las trenzas, ¿cómo se ve? El que es indígena, el que jefe. también lo Wichita, matan. ¿no? El jefe. Era Wichita. Sí. Wichita. Ah, exactamente. Entonces, son personajes que, pues, o sea, imagínense en aquellos tiempos, ¿no? O sea, John Coffey evidentemente tenía un problema cognitivo, un retraso cognitivo y pues, se debió haber indagado, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Entonces no se hizo ninguna indagación.
pero esa parte en el libro, esa parte de la descripción de cómo están buscando a las niñas es muy fuerte. Cuando encuentra, o sea, de hecho, o sea, pues cuando pasa y después cuando el protagonista va a investigar y le dice, no, es que John Coffey es como este perro, puede morder en cualquier momento, ¿no? Es alguien peligroso, o sea, porque ya se tenía ese prejuicio, ¿no? De que podía ser alguien peligroso. Y además también esta parte de que es un sujeto de 2 metros, negro, grandototote, o sea, sí, sí es muy impactante, pero con el sistema de justicia actual, pues se hubiera indagado más. O sea, ¿qué es lo que le pasa a este individuo? O sea, cualquiera se daría cuenta que es un individuo taciturno, que no está alfabetizado, o sea, el famoso perfil racial, sí, pues es que estamos hablando de los años 30. O sea, qué tan avanzada estaba la criminología en aquellos tiempos. Entonces, eso en el libro, esa parte de la injusticia en el libro sí genera impacto, sí genera impacto, pero también lo entiendes, ¿no? En su contexto y dices, bueno, está tan bien escrito que puedes entender el contexto de todo lo que ocurre en el libro, ¿no? La parte de la infección del protagonista, la infección urinaria. Entonces dices, bueno, pues antibiótico, algo, ve al doctor. Pues no, no hay, no tienen baños en su casa, se sale afuera al pasto. Entonces, todos esos elementos de, ¿cómo se llama?, de época que desarrolla el autor, lo hace bastante bien y se siente es muy orgánico. Insisto, a mí me sorprende bastante que sea una novela escrita en partes y que tenga una cohesión así súper bien. Eso a mí me sorprende bastante. Yo no lo sabía hasta la tercera vez, esta es como la quinta vez que lo leo. Yo también lo empecé a leer el día de ayer, porque dije, ya toca, ya toca, y no, o sea, el libro me lo sé, la película tiene mucho tiempo que no la veo, pero, o sea, los recuerdo bastante bien. Ahorita con esta cuarta, quinta lectura que le di, pues sí dije, "Pues, confirmo, es una gran obra, me parece muy, muy buena. La disfrutas y lo interesante es que te atrapa inmediatamente. No me parece que no le encuentro momentos muertos todo el tiempo la narrativa, o sea, es como que te está acompañando. Y como lo que comentaba esta Ara, a mí me parece, o Ara o Marisol, a mí me parece que es de las lecturas mejor logradas de Stephen King. Por ejemplo, cuando lees La Torre Obscura, les va a pasar que creo que en el quinto libro tiene como un pequeño bache de unas 300 páginas que dices, güey, ya párale con esto, ya me aburrí. Hay gente que sí le gusta, pero o sea, tiene momentos muertos en otros libros, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis, el final así, ¿qué pido con este final? La ¿Hacia dónde mano va a de seguir? Dios, qué pedo. Ah, sí, Se nota este muy libro, apresurado el final, sí, así como que Pero, no supo ya sí, cómo terminarlo y Deus es máquina. pero lo sí, terminó. Bueno, lo terminó. sí, pero sí es un Deus Ex Máquina muy, muy cabrón. Nada sutil. Sí, nada sutil, o sea, sí no me parece nada sutil. Y Y bueno, eso es lo que me parece que hace tan humano a Stephen King. O sea, tiene obras que, hace rato lo comentaba Marisol, tiene libros que no todo es terror. Por ejemplo, Stand By Me o la historia del cuerpo es una historia súper entrañable y también la adaptación que hicieron al cine es súper entrañable. El de Sueños de Fuga es una historia súper entrañable, no tiene absolutamente nada de terror, pero es una historia de superación muy fuerte, considerada una de las mejores historias del cine, bueno, como lo comentaba hace rato, el cuento es bueno, pero la novela sí lo super engrandece. Este libro también que tiene más, o sea, es como sobrenatural, sí, pues es tiene elementos de fantasía, me parece que están súper bien orgánicos, o sea, son súper orgánicos. El libro que también les he recomendado muchísimas veces, el de Todo Oscuro sin Estrellas, tiene momentos muy padres y sí, a mí me parece de los mejores libros de Stephen King de cuentos, porque todas sus historias no tienen elementos sobrenaturales. Bueno, hay como ciertos elementos sobrenaturales, pero el terror
no es el monstruo, sino el terror es el humano. Es muy bueno, se los he recomendado, creo que lo he recomendado desde hace como 10 años en los círculos de lectura. Nunca, nunca me han hecho caso y tiene cuentos, a mí tiene varios cuentos que a mí me parece que son de mis favoritos. El de 1922 que me parece que adaptaron también muy bien en Netflix. Si no lo han leído, léanlo. También está este de, ¿cómo se llama? El El de de la esta chica, extensión, ¿cuál? el de la extensión del vato que tiene cáncer y se encuentra al tipo al lado de la carretera. Ese es mi favorito de esa Una colección. O sea, extensión justa. extensión justa, gracias. Ese, y como dices, No. porque el elemento sobrenatural es una cosita, es todo el trasfondo psicológico ahí, o sea. Sí, o sea, sí hay, perdón, es que me llegó un WhatsApp y me distraje. Sí, hay como muchos, muchos cuentos, muchas historias que no son necesariamente de terror y son muy entrañables y a mí el de los viajes en el tiempo a mí me gusta mucho y no es de terror. Y yo sé que no a todos les gusta, pero a mí me gustó mucho, me parece que es muy entrañable, o sea, tiene momentos muy entrañables. Toda la parte del asesinato de Kennedy y todo eso ya no me gustó tanto, pero tiene momentos muy padres el libro. A mí me Creo parece que es un que excelente, sí, es que 22 son coincido, 60. no, coincido. Lo que pasa es que creo que lo llegamos a comentar en el WhatsApp de que creo que lo peor que pueden ser las obras de King es cuando son aburridas, porque incluso en los libros que no son tan buenos, yo siempre saco a colación Tommy Knockers. Conscientemente yo sé que no es un buen libro y sin embargo lo releo con cierta regularidad al menos porque tiene partes muy buenas. Incluso 11, 22, 63, que yo soy su acérrima enemiga, o sea, me brinco todo lo de Kennedy y es un libro bastante pasable, o sea, y basta bueno. Adaptado también en Hulu, creo que tiene una adaptación en Ay, sí, Hulu. pero a Tim Franco, guácala. A ver, ¿quién sigue? Porque tengo aquí una criada dando. Cristian, ¿no, no quieres comentar algo? Sí, ya alzó la manita. Alcé la manita mientras esta Araceli ya me estaba ahí candidateando. A ver, ya, perdón. A mí me parece que esta es una de las historias más entrañables de Stephen King, y es que como está acostumbrada la gente, sobre todo la que no lee de manera tan asidua a Stephen King, o los que solamente lo conocen por sus adaptaciones fílmicas y de series, a que Stephen King es el maestro del terror. Ya se le quedó ahí como el emblema del maestro del terror, y uno olvida que tiene historias muy bien construidas y que no tienen nada que ver con el terror. Aparte, yo siempre he pensado que a pesar de que La Torre Oscura, toda la saga de La Torre Oscura es muy importante porque es la que termina sintetizando toda la obra de Stephen King, ahí confluyen todas las demás historias y te hablas acerca de estos multiversos y de cómo la historia de la Torre Oscura es la más importante en el centro. Yo nunca he considerado que la saga de la Torre Oscura sea la mejor escrita. Tiene como muchas carencias narrativas y se entiende, porque obviamente conforme fue pasando el tiempo, Stephen King se dio a la tarea ya de ir confluyendo todo en la saga de la Torre Oscura. Entonces ya cuando la construye, básicamente es pues tengo que meter cosas forzadas para que todo entre. Entonces la estructura narrativa no es tan buena. Y de repente tú ves historias como el de La Milla Verde y te das cuenta que él en historias que pueden ser autoconclusivas puede generar historias muy bien construidas narrativamente, pero aparte que sean entrañables. Yo he escuchado a mucha gente, porque hay quienes tienen un debate permanente dentro de la literatura de qué es lo que hace a una obra literaria una buena obra literaria. Y hay quienes dicen, no, bueno, tiene que tener buenos recursos literarios, debe de tener una estructura narrativa impecable. Y hay quien dice, no, eso lo escribes de repente para los académicos y los críticos. Una buena obra literaria te tiene que estremecer.
y una buena obra literaria tiene que provocar en ti un sacudimiento mientras lo estás leyendo. Tú puedes leer muchísimas obras de Shakespeare y ya en este momento no sentir absolutamente nada, y cuando tú lees La Milla Verde, te estremece. Te estremece porque no solamente tiene lo que tanto solicitan de un lado, que tenga una estructura narrativa muy bien armada, sino que también tiene estos personajes que son profundamente entrañables. Hay dos elementos o dos recursos narrativos que utiliza en esta obra Stephen King, que a mí me parecen maravillosos porque los utiliza con mucha habilidad. Uno es la suspensión del tiempo y el otro es algo que se llama la pistola de Chekhov. En la suspensión del tiempo, constantemente Stephen King lo que está haciendo es diciéndote, esta es la historia de este sujeto que está injustamente encarcelado y que tiene unas capacidades mágicas también como para aliviar a los demás, pero también como para exorcizarlos de alguna manera, para darles alivio, no solamente alivio físico, sino alivio anímico. Pero el hecho de que él haya metido la historia dentro de la cárcel provoca algo que se hace o que consigue en todas las historias carcelarias, sean de película o sea novelescas, que uno está esperando una fuga. Cuando alguien te dice la historia va a estar dentro de una cárcel, tú vas a decir alguien se va a intentar fugar, pero nunca hay eso. Hay escarceos por parte de King de decir la única forma de salvar a este sujeto, la única forma de salvarlo de esta muerte segura, porque está condenado a muerte, pues es que se ayude a escapar. Entonces uno de repente tiene esta suspensión de la historia principal y, se va a convertir en una historia de fuga. No, lo único que está haciendo Stephen King es mantener una tensión dramática en varios niveles. Primero, en la historia principal, él tiene estas capacidades de sanación. Después, el tema racial, me parece que la historia es una historia moral muy importante porque está injustamente ahí y aparte porque él ayuda a los demás a pesar de la injusticia que está viviendo en los años 30 y la crítica del racismo que está sucediendo. Pero lo metes en la cárcel y cuando los demás empiezan a tener esta relación con él, dicen, alguien como él no debería de morir. Lo primero que se despierta en el lector es de, ¿lo van a ayudar a escapar? Digo, quienes se acercan por primera vez a la obra tienen ese referente porque cualquier historia que está dentro de la cárcel, uno piensa que se va a intentar una fuga. Entonces, te mantiene la atención Stephen King en la historia principal, pero está este gusanito de en algún momento lo irán a ayudar a escapar, cosa que nunca sucede, lo que convierte también a la historia en un referente. Se pueden hacer historias dentro de la cárcel sin que el principal tema dentro de la propia novela sea la fuga o sea la libertad. Aquí hay un tema moral más importante contra el racismo y también contra esa lucha entre el bien y el mal que ya decía esta Caro y esta Araceli de manera muy correcta. Y el segundo elemento que a mí me parece precioso, que es esto que se conoce como la pistola de Chekhov. Chekhov era un escritor ruso ahí de finales del siglo XIX, principios del XX, que lo que decía era, para la nueva literatura y para superar esta literatura victoriana, lo que tenemos que hacer es dejar de describir todo, porque es muy cansado. Que me describas hasta el color de una bufanda es cansado para el lector. Si vas a hacer una descripción de algo, es porque lo vas a utilizar o porque tiene algún sentido dentro de la obra. Si me vas a mostrar una bufanda, es porque a alguien se le va a enredar la bufanda en el cuello y se va a terminar ahorcando con ella, si no, no tiene ningún sentido. El ratoncito es un elemento maravilloso porque no solamente se convierte en un personaje entrañable, se convierte aparte en un elemento que le da verosimilitud al relato frente a los demás. En el momento en que aparece el ratoncito y que lo empezamos a ver en cómo come, cómo agarra la comida, pues todo el mundo se termina sensibilizando con él. Pero cuando lo volvemos a encontrar ya ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del Paul. que está en el asilo. Paul, el que está en el asilo, sí. Paul. Ajá, que está en el asilo. En ese momento el ratoncito deja de ser solamente como un instrumento estético, solamente una decoración. Mira, sigue vivo a pesar de todo este tiempo. Con esto te compruebo que realmente lo que te estoy diciendo tiene verosimilitud. Entonces, el ratoncito que estaba ahí a inicios de la novela en la cárcel,
de repente se convierte también en un elemento que funciona para hacer creíble la historia que está escribiendo Paul. Entonces, no nada más lo metió ahí para enternecer a los lectores, le sirvió en varias bandas como para poder hacer verosímil su escrito y para convencer a otros durante el asilo y para convencerse a sí mismo de que lo que ha pasado a pesar del tiempo no es una maquinación o una alucinación suya. El simple ratoncito funciona para eso. Y todos esos elementos narrativos y estructurales pues, hacen por eso que la novela sea tan digerible. Pero también los personajes son entrañables en sí mismos, porque creo que el problema no es tanto lo que le pasa al personaje principal que tiene una capacidad de sanar y está injustamente, sino la forma en que transforma la vida de los que están, de los otros reos y de los mismos policías que están alrededor suyo. El personaje principal se convierte en un personaje plano que nunca cambia. Plano no es que sea malo, es que se mantiene en su forma de ser de inicio a fin. Los que son personajes redondos son los que están a su alrededor, porque empiezan de una manera y terminan convirtiéndose al final, que los mismos policías piensen, oye, él no debería de morir, a pesar de que son policías que están en una cárcel donde se da una sentencia de muerte y están acostumbrados a convivir con esta clase de reos, y que ellos cambien en su percepción de un reo, hace que cambien a lo largo de la trama. Entonces, por todo esto, yo creo que es una de las historias más maravillosas de Stephen King. Totalmente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias por tu aportación, Cristian. Pues no sé, ¿quién más quiere comentar algo? Si no, para ir cerrando sesión y empezar con la votación para el siguiente libro, que tenemos 3 opciones para el siguiente mes. No sé qué opinen ustedes, a ver. Y ya creo que todos estamos de acuerdo que es uno de los mejores libros de Stephen King. Creo que no tenemos, al menos yo, en todos los años que he llevado círculos de lectura, creo que a nadie le ha parecido un mal libro. Todos estamos de acuerdo en que es muy buen libro, la adaptación es muy buena. Entonces, no podemos decir, o alguien ha encontrado algún elemento que le parezca que no esté conectado dentro de la obra, o a lo mejor el elemento sobrenatural. A mí me parece que el elemento sobrenatural de la obra, ahorita como lo que ha comentado Cristian, a mí me parece que está muy bien desarrollado, a pesar de que, perdón, a pesar de que es algo que podemos decir que es inverosímil, está muy bien articulado dentro de todos los elementos, el ratoncito, todo, o sea, me parece que cierra todo perfectamente bien. Pero bueno, a lo mejor recuerde que yo soy muy fan de la obra de King, a mí hasta La Torre Oscura me gusta mucho, con todos sus errores. Entonces, mi argumento de que Coffee no es el personaje principal. Sí, Coffee no es el personaje principal, es un elemento narrativo para contar la historia de Paul, para desarrollar este personaje y pues, para meter un montón de reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, porque todos al final de cuentas estamos en el pasillo de la muerte, estamos caminando directamente hacia nuestra muerte día a día sin darnos cuenta. Hasta 22, 11, 60. Sí, a mí me encanta 22, 11, 63. Yo soy fan de ese libro. La adaptación con James Franco no me pareció mala. Me parece que los elementos importantes del libro los plasma, aunque se ve que James Franco está drogado todo el tiempo. A mí este libro me parece muy redondo. Y pues nada más que decir, John Coffey tiene El Resplandor, si no me equivoco, porque, bueno, lo hemos leído en otras obras. El Resplandor me parece que se desarrolla de diferente manera en algunos personajes. Este, lo hemos visto, bueno, ya leeremos, ya cuando leamos sí, y los más poderosos, sí, exactamente. Ya lo leeremos en otros libros de Stephen King. En este caso, nada más hemos leído que hablen del Resplandor, Apocalipsis, que varios personajes tienen el Resplandor. Obviamente, ¿cómo se llama este segundo libro de Stephen King? El de El Resplandor. Sí, El Resplandor, Apocalipsis, el Doctor Sueño, La Torre Obscura, y en este libro también se ve
Y hay otro libro por ahí que se me está escapando. Ah, el de It, también se habla mucho del Resplandor. Entonces, ya lo iremos comentando, igual, para el siguiente libro que vamos a leer. Vamos a ver cuál gana. Eh, Muy bien. ¿Alguien quiere comentar otra cosa? Si no, ya para cederles el micrófono a las chicas y empecemos con la votación del libro que toca. ¿Vale? Nada más esto del Resplandor, sí, definitivamente hablan de él, porque además también adivina, no adivina, sino lee los pensamientos, ¿no? De Paul y hace mención a todo esto. Entonces sí. Cuando Pero intuye a mí, perdón, cuando intuye que no se puede llevar el ratoncito, eso es una línea que articulan en la película de no me puedo llevar, y Coffee le adivina el pensamiento del libro de yo me lo quedo, jefe. sí. Aunque hay que tener en cuenta que John Coffey es una persona que tiene una deficiencia mental. Entonces, me parece que es algo interesante que no se ve. Por ejemplo, Danny Torrance es muy inteligente. La niña, ¿cómo se llama la niña de Doctor Sueño? Aura, no, Aura es la Aura. esposa de Bill. Abra, abra. Abra, Abra. Abra, sí, Abra, exactamente, Abra. Abra es muy inteligente. Entonces, aquí tenemos un personaje que tiene un coeficiente intelectual bajo y que tiene el resplandor y que no sabe exactamente cómo utilizarlo. No, o sea, lo hace de manera como intuitiva, pero pues sí, John Coffey sufrió mucho. Eso es algo que sí podemos concluir cuando ya estamos en sus últimos momentos, y es, este cuate le debieron haber dado unas chingas, además en ese periodo, siendo negro, grandote, retrasado, le debió haber ido muy mal en ese tiempo, y a inicios del siglo XX, pobre cuate, pero bueno. A ver, chicas, le cedo el micrófono y vamos a votar por el siguiente libro. Eh, Tenemos tres opciones, elijan su destino para ya la siguiente mitad del año. Ya hemos medio año, miren, seguimos con el rey. Eso es digno de Medio año. festejarse. Y hemos avanzado mucho. Esteban Rey. Aquí me pregunta mi marido que quién es el rey. Pues Esteban Rey, el Stephen King. Este, bueno, aquí ya, de hecho, ya nos adelantó el camino Omar, porque tenemos tres opciones. Si ya le entramos a la Torre Oscura, ese es uno. Dos, si empezamos a abordar la serie de libros de Mr. Mercedes. O tres, si leemos eso. Hablando de todas las conexiones, yo en lo personal considero que eso vale la pena leerlo antes de entrarle a la Torre Oscura. Nada más que eso sí, consideren que es un libro muy extenso y nos va a llevar al menos 2 sesiones para que dé chance de que todo el mundo participe. Entonces, si nos permites, hacemos la votación. Les recuerdo, tenemos empezar con la Torre Oscura, al menos el primer libro. 2, la primera entrega de Mr. Mercedes. ¿Y cuántos son de Mr. Mercedes, Omar? Son tres, ¿no? 3, Son tres. la Pues, trilogía de Mr. Mercedes. Es que sí, tenía idea que pues, iba a salir o acaba de salir la tercera. No me acuerdo. ajá, Ah, ok. O eso. Entonces, iniciamos votación. Les recuerdo, el formato es levantar la manita, aquí en la Antes, aplicación. antes de, Perdón. antes de empezar la votación, yo quiero decirles que igual no se asusten con el de esto, porque sí es un libro extenso. Ya lo mencionó ahorita que van a ser 2 sesiones, pero obviamente esas 2 sesiones va a tener un buen lapso de tiempo para que puedan terminar. Entonces, no se nos preocupen, pueden leerlo con calma. Gracias por la nada, aclaración. rápido, Sí, léanlo así todos. la ventaja que tiene, desventaja es de la onda estructural es que se divide por secciones, entonces es fácil encontrar espacios donde hacer pausa, agarrar fuerzas y seguirle, porque de pronto sí se pone medio intenso, pero bueno, ya ustedes nos dirán. Entonces, reitero, les pido por favor usen la opción de reaccionar, de levantar la mano para votar. Ok, empezamos. Primero, ¿quién quiera leer La Torre Oscura?
5, 4, 3, otro 3. Ok. Saben que no están preparados No todavía. están preparados. Ok. ¿Quién quiere leer Mr. Mercedes? Clau. ¿Ok? Claudia. Bueno. ¿Y quién quiere leer eso? Yo. Ya ganó. Creo que es casi, bueno, es casi unilateral. Vamos a leer Sí, eso entonces. Primero Dios, sí, tiene como 5 años que no lo he leído, que no lo leo. Entonces, Yo no tengo ni igual, idea de lo de Mr. Mercedes, pero quiero leer eso. Me siento ya tampoco, preparada. excelente. Yo tampoco la he leído, ni La Torre Oscura, o sea, ya aquí yo voy como neófita también, pero No, sí, de eso. yo Ujú, tampoco, pero sí también opino que no estamos listos todavía para la torta oscura. Creo que hay que leer otras cosas, incluyendo eso. estoy ¿Cómo de cuánto acuerdo. tiempo nos van a dar para leer eso? ¿Qué Pues les yo creo pues, que parece si la siguiente sesión tenemos que llegar a la mitad del libro para el 2 de junio? Serían ujú, 4 semanas. sí. Sí. 2 de 2 de julio. junio, entonces, de Ujú. julio, perdón. De 2. julio, perdonen. Ah, ok. O sea, vamos a leer, digamos, en 2 meses el libro. Sí, sí, Así Ah, es. perfecto, porque perfecto. no todos No, es que tenemos es un tabicón. o No, sea, es que me estoy aventando la puntada de ir a un círculo que van a leer los hermanos Karamazov, a ver si es cierto que puedo. A ver si es cierto. yo digo que puedes, pero sí va a sí, sí estar puedo. dos extensas, pero tú puedes, Sol, tú puedes, tú no te arrugues. No, que vean esto, o sea, Se va rápido, no, eso sí, no. ¿eh? Pero sí es invertirle un poquito de tiempo. Ok, Tentativamente el 2 de julio sería la primera sesión. ¿Y les parece si Sí, vamos también ya calendarizando la segunda para, pues en esos términos hacer el cartel y que ya la gente vaya agarrando los ritmos? Sería la sí. segunda para el 30 de julio. Ayúdenme los que tienen hijos. ¿Se interfiere con algún ciclo escolar o algo para que no les fastidie? No, Ah, perfecto. Entonces, ¿qué No, les parece? 2, sí me muy parece bien. bien. 2 y 30 de julio. ¿Sale? Excelente. Va. Respondiendo a la pregunta que hizo Cristian, los hermanos Karamazov los están leyendo en presencial, si no me acuerdo, Sí, ¿verdad? Es presencial en Ciudad de México. sí. Ay, digan Oye, chicos, dónde, digas. ¿Perdón? Bueno, en es el en chat ya me la, dicen. sí, creo que es en la Sí. Narvarte, No, la del Valle. en la del Valle, sí, la del Valle, Colonia del Valle, Mm. la Ciudad de México. Nada más que creo que ya no sí, están aceptando para, ahorita. no, No, para Creo creo que no ya que se ser, les llenó. es que sí, me habrán guardado lugar. Muy bien, entonces nos estamos viendo dentro de un mes. Para los que están en los otros círculos de lectura, nos vemos. ¿Qué libro sigue? Ah, el de Guerra Mundial Z. ¿Y qué otro libro andamos leyendo? La oveja, eh, la oveja Soñando Ah, eléctrica. y Este, de. con sí, ovejas pues, eléctricas. pues pregunta Cris, ahí está en el Facebook de Virgulilla, para poder contactarte con ellos, saber qué te dicen de los hermanos Karamazov. Muy bien. Sí, y para los que les guste la ciencia ficción, pronto vamos a abrir otro grupo de ciencia ficción. También así, ¿Ya te para vendió tener. su alma, Katy? Sí, y sí, sí me convenció. Ay, Pues qué bárbara. próximamente uno de ciencia ficción, Lo que ¿vale? deberíamos es hacer un cineclub complementario de las sesiones de los Esto círculos de también. lectura, Sí, 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 es muy buena porque idea. podríamos ver la milla verde, pero bueno, Sí, eso es otro tema. vale. Cuídense mucho, fue un gusto verlos. Qué buena charla. Que tengan una Por excelente favor, noche. pasen el EPU, descansen. Gracias. Claro que sí, sí, en Sí, gracias. un ratito sean Bonita vale, pacientes, que yo noche. les tengan bonita paso todo noche. lo. Buenas Buenas Descansen, bonita noches. noches. noche. Bye. Bye. Bye Cuídense. bye. Bye. Gracias, Mau. Gracias, Cristian. Gracias, Clau. Bye.